Hola a todos, soy Albert Mendoza y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Después del buen tortazo que llevamos en el mercado este año y sobre todo en oro y en plata, en los metales preciosos que de verdad lo han hecho fatal y últimamente se han pegado también una buena torta, pues algunos me habéis preguntado de cuál es mi estrategia ahora mismo en este sector y no solo en este sector, sino en el conjunto de mi cartera. Afortunadamente, mi cartera está yendo bastante bien. Como he publicado hoy miércoles en Twitter, estoy aproximadamente a un 13% positivo, calculado en euros, en lo que va de año, mientras que el Standard Poor's pues lleva perdido más de un 15% este año, a pesar del rebote que hemos estado viendo. Entonces, dicho esto, y como sabéis que soy un inversor que invierte en chicharros bastante interesantes, es decir, empresas pequeñitas, bastante especulativas, más que invertir, incluso podríamos decir que especulamos, y que invertimos, obviamente, hacemos un análisis, hago un análisis de la empresa y calculo su valor fundamental, pero también especulo con las tendencias de los futuros precios de los subyacentes, ya sabéis, de la materia prima, a partir de la cual pues gana dinero esta empresa, e intento moverme un poquito con la situación macroeconómica, y de esta forma hacemos un popurrí de todo e intentamos hacer las mejores inversiones posibles. De momento no me ha ido mal, tenéis mi rentabilidad publicada en mi página web, albert-mendoza.com, en Twitter también la tenéis, y ahora como tenga tiempo actualizaré también la rentabilidad de este año y todo eso. Entonces, dicho esto, en este vídeo mi objetivo es comentaros cuáles han sido un poquito los movimientos de mi cartera, de qué acciones o qué tipo de empresas me he deshecho y en cuáles he aumentado y fortalecido mi posición. Y yo creo que es la estrategia correcta en el escenario actual. Antes de hacer el comentario, pues bueno, recordar que si os gusta este tipo de vídeos, si dejáis un like en el vídeo, pues ayudáis muchísimo, porque YouTube, pues bueno, mostrará este vídeo a más gente y entonces, pues bueno, habrá más visitas, yo estaré más contento, haré más contenido y etcétera. Es un ciclo bastante bueno. Además, si comentáis, bueno, pues me gustaría conocer también vuestra opinión sobre qué opináis de lo que estoy haciendo yo, por curiosidad. Y también, pues bueno, qué estáis haciendo vosotros para intentar maximizar vuestra rentabilidad en este escenario. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el escenario que tenemos actualmente? Es un escenario, de forma resumida, podríamos definirlo como jodido. ¿De acuerdo? Es un escenario donde tenemos una inflación muy alta o relativamente alta. Si me vieses de Argentina, no es tan alta. Pero para el estándar europeo o el estándar así occidental, un 10% de inflación, 9-10% de inflación, es una inflación alta. Hace décadas que no vemos niveles de inflación tan altos. Además, los indicadores económicos también nos muestran que la economía pues está desacelerando. Tenemos las materias primas por las nubes, a pesar de que muchas han bajado con mucha fuerza y esto también pues ha afectado a nuestras inversiones, como es obvio, pero el precio de energía sigue a niveles muy altos. Aquí en Europa tenemos aparte del problema con Rusia, que hay problemas con el suministro de gas, y esto quizá aquí en España no tanto, pero en la Europa continental central y Europa del Este tiene un efecto muy grave en la industria. De hecho, pues Alemania está viendo las repercusiones ahora mismo y la Nord Stream 1 va a volver a emitir gas, a mandar gas, pero al 20% de su capacidad. Entonces, esto va a ser un problema para la industria alemana y recordemos que Alemania es el corazón de Europa a nivel industrial, ¿de acuerdo? Entonces, el escenario es difícil. En Estados Unidos sí que el escenario es un poquito mejor. La inflación parece que se está ralentizando ya a la subida. Y con esta subida de tipos que ha llevado la Fed, pues bueno, el dólar se ha fortalecido mucho. Lo cual pues parece que está ayudando a la economía de Estados Unidos. Y a nivel laboral, pues bueno, sí que estamos viendo ahora pérdidas de empleo, etcétera, y que hay problemillas ahí que no se acaban de solucionar. Entonces, con este escenario tenemos que pensar, ¿qué ha hecho el mercado? ¿Vale? Pues el mercado, si nos vamos a los metales preciosos, yo creo que piensa, vale, la Fed ha subido tipos para controlar la inflación, que suban los tipos pues es negativo para el oro, porque si esos tipos reales, como ya hemos comentado alguna vez, el oro tiene una correlación con los tipos reales. Cuanto más negativos sean, pues mejor para el oro, porque bueno, el coste de oportunidad de invertir en este activo que no es generador, pues es mejor, es más positivo en ese sentido, ¿no? Entonces, la subida de tipos, en teoría, penaliza al oro, ¿de acuerdo? Además, el dólar fuerte, el dólar fortaleciéndose, también tiene una correlación pues negativa con el oro. O sea, es malo para el oro. Entonces tenemos que los tipos suben, el dólar se fortalece porque al subir los tipos de interés
muchos fondos, mucho capital de países en Europa donde los tipos siguen muy bajos, dicen, hostia, aquí no obtenemos esta rentabilidad, vámonos a la renta americana. Entonces sale ese dinero de Europa y se va hacia Estados Unidos, también pues perjudicando a lo que viene siendo las economías europeas. Entonces el dólar se fortalece porque aumenta la demanda de dólares. Además, se prevé que como la inflación pues no acaba todavía de corregir, la Fed siga subiendo tipos. De hecho, el mercado ya ha estado descontando que van a subir 100 puntos básicos los tipos, cuando se esperaba en la siguiente subida, que creo que es la semana que viene, que fuese de 75 puntos, y luego otra subida más que se espera de 50. Pues ahora se espera incluso que suban 100 puntos básicos, como ya hizo Canadá la semana pasada o esta semana. Tengo un poquito el tiempo distorsionado, pero creo que ha sido esta semana, creo que lo anunció el lunes. Y esto, bueno, va a tener consecuencias a nivel del mercado inmobiliario en Canadá, que ya podemos hablar de esto en otro vídeo. Pero bueno, el mercado ya descuenta esta subida de tipos. Entonces, esto es bastante malo para el oro. El oro, pues, y la plata, en consecuencia también, pero con más volatilidad, como digo siempre, pues se ha pegado un buen batacazo. Bajamos de los 1800 y llegamos a la franja baja de los 1700. El oro, que parecía que a pesar de estas turbulencias económicas, esta alta inflación, que además la alta inflación deberíamos decir, hostia, es bueno para el oro. Sí, pero el mercado descuenta que con esta inflación alta la Fed va a subir tipos, el dólar se va a fortalecer y esto es negativo para el oro, ¿no? Entonces vemos que el oro no sube. Eso sí que hemos visto que ha aguantado como un campeón, y en comparación con otros activos, pues bueno, no lo ha hecho del todo mal, a pesar de que no lo ha hecho bien. Entonces tenemos este entorno, ¿de acuerdo? A nivel de otras acciones y otros sectores, pues tenemos entornos diferentes. Como comentamos en los informes semanales cada semana, y si este vídeo pues lo veis sin haber visto los informes semanales, recomiendo que vayáis al canal y veáis los informes semanales. Aparte que aprovecho ya que si me veis sin suscribiros, campanita de notificaciones, etcétera, para que os avise cuando subo un vídeo. Entonces, el escenario es complicado. El mercado también está descontando una recesión económica. Ya estamos viendo desaceleraciones. De hecho, el PIB de Estados Unidos ya desaceleró en el primer trimestre. Entramos en terreno negativo. De hecho, entramos en decrecimiento, no en crecimiento económico. Y cuando ya llevamos dos trimestres consecutivos, podríamos decir que técnicamente estamos en una recesión económica. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente los datos no sean demasiado positivos. También, como digo, vemos que la tasa de desempleo comienza a subir y a repuntar. Vemos que algunas empresas ya están recortando plantillas. Y empresas tecnológicas, que en teoría, pues bueno, pues debería tener unos costes menores, ¿no? Veremos cómo afecta la siguiente subida de tipos al mercado. Entonces, tenemos ese escenario. Muchas empresas del sector commodities han descontado ya todo esto y están cotizando a niveles muy bajos. De hecho, a nivel de, por ejemplo, las petroleras, están cotizando como si el petróleo estuviese a $50, lo cual no tiene mucho sentido por todo lo que ha habido alrededor de este sector durante tantos años de falta de inversión, aumento de demanda, etcétera. La crisis del petróleo, creo que los que me seguís la tenéis más que masticada de las veces que hemos hablado de esto, y cada semana de lo que más hablamos últimamente es de petróleo y de gas, que es de lo que más noticias tenemos y también de los que más oportunidades vemos también. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en el oro y en la plata. Entonces, en ese escenario de previsible recesión económica y posible quizá crisis económica, ¿cómo podemos invertir para minimizar los daños? Porque no sabemos si esta recesión puede alargarse medio año, puede alargarse un año, 2 años, etcétera. Sí es cierto que yo creo que cuando algo se rompa en el mercado, la Fed y los demás bancos centrales se van a ver forzados a bajar los tipos y impulsar la economía de nuevo, y vamos a entrar en ciclos de inflación, quizá inflación más baja controlada por estas subidas de tipos, pero luego a la que volvamos a la senda expansionista veremos cómo la inflación vuelve a repuntar y vamos a ver este tipo de ciclos destructores de capital y del nivel de vida sano, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, tenemos la economía atrapada en estos ciclos. Además, con las deudas que tenemos tan grandes actualmente, pues vemos a los bancos centrales cogidos un poquito de las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizamos daños en estos entornos de pesimismo del mercado? ¿De acuerdo? Lo hacemos invirtiendo en empresas de calidad. Lo hacemos invirtiendo en empresas que generan cash flow, que generan algo tangible, que son reales. Cuando estamos en el escenario de crecimiento, en que las materias primas pues suben, en este caso el oro, la plata, pero esto es aplicable a todas las demás commodities, ¿de acuerdo? Cuando estamos en el escenario positivo, de crecimiento económico, que prevemos que todo va a ir al alza, podemos especular de una forma más agresiva. Podemos invertir en empresas
que están desarrollando ciertos activos, pero no tienen nada tangible. O sea, empresas de exploración, empresas con un resource grande, que parece que prometen mucho, que están apalancadas realmente al precio de, por ejemplo, la plata, ¿no? Entonces, que una subida de esta materia prima de la plata, si se va de 20 a 30 o a 40, tendremos ganancias pues exponenciales, o mejor hacemos un por 10. Y cada noticia positiva que hay dentro del sector repercute en el precio de la acción y vemos como esta acción sube de precio y tenemos grandes ganancias. Entonces, la forma de invertir en estos ciclos alcistas, yo creo que sí que podemos arriesgar un poquito más y entrar en empresas más especulativas, porque incluso si nos decepcionan y no cumplen realmente lo que prometen, pues la caída no va a ser tan grande, porque estamos en un entorno de positivismo, de buena energía, de vamos a invertir, este sector es la leche, ¿no? Entonces entra mucho capital y estos efectos van a ser bastante más reducidos. En cambio, cuando estamos en entornos de depresión, ¿no? De que el mercado tiene miedo a invertir, tenemos que invertir en cosas más tangibles. Tenemos que recortar todas estas acciones más especulativas, porque son las que se van a pegar la hostia más fuerte, son las que van a caer con más fuerza. Si es cierto, en el ciclo alcista, pues son las que más subieron y que más rentabilidad nos dieron. Pero cuando el mercado cambia de sentimiento, empieza a seguir liquidez de estos sectores, las junior, y que ya son empresas pequeñitas y altamente especulativas, son las que más capital expulsan y las que más caen. Te pueden caer un 60, un 70, un 80%. Y además, ¿cuál es el problema que tienen estas empresas? Que no generan nada, que no generan free cash flow, que no generan dinero limpio para reinvertir y gestionar el capital de forma eficiente. Cuando tenemos una empresa con un proyecto sólido, porque cuando digo invertir en calidad, si ya nos vamos al tema de mineras, pero también, como digo, es extrapolable a otro tipo de negocios, otro tipo de sectores, pero este es mi sector pues de nicho y que el que uso más para ejemplificar, ¿no? Pero si invertimos en un activo, que es un activo top, que decimos activos que no son irreplicables, que son irreplicables, perdón, que no se pueden replicar. Es un activo top que está en funcionamiento o está a punto de entrar en producción y nos va a dar unos cash flows pues bastante potentes. Eso son las empresas en las que debemos centrarnos. Además, pues una buena directiva, que sepamos que hace una buena gestión del capital, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando el mercado caiga, muchas empresas quizás no van a generar cash flow porque están muy altamente apalancadas al precio de esta commodity y van a tener pérdidas brutales y a lo mejor están endeudadas y no van a poder pagar la deuda, etcétera, y va a haber un efecto en cadena que va a destruir el capital de esa empresa. Pero en empresas con activos top que generan cash flow actualmente a un buen ritmo y a unos costes muy bajos, aunque el mercado caiga, va a seguir generando este cash flow. Y puede que esté a niveles de cotización, cuando el mercado caiga con bastante fuerza, niveles muy atractivos para entrar. Y además van a generar este cash flow. ¿Qué pueden hacer con este cash flow? Pues pueden beneficiarnos a nosotros los accionistas de diversas formas. Pueden dar un dividendo muy alto, que a mí no me parece la forma más adecuada. Ya sabéis que a mí los dividendos pues no me acaban de hacer demasiada gracia. Además tienes que pasar por Hacienda. Yo creo que la forma más adecuada es el tema de recompras de acciones. Si tú estás generando 200 millones de free cash flow y cotizabas a 2.000 millones, ¿de acuerdo? Pues ahora cuando bajes a 1.000 millones, que has quedado un 50%, con esos 200 millones de free cash flow puedes comprar un montón de acciones y sacarlas del mercado. Entonces, cuando pasen estos años de mercado bajista y volvamos a entrar en una senda alcista, tú vas a generar todavía más free cash flow y el número de acciones va a ser mucho más reducido. Entonces los beneficios para los accionistas van a ser muchísimo mayores. Y has eliminado estas acciones a un precio realmente bueno. O sea, ha sido una buena inversión. Esto, por ejemplo, es lo que está haciendo IPCO, que hizo una tender offer hace poco, sacó un montón de acciones del mercado, el 6-7% de las acciones en circulación, y además sigue con la recompra de acciones. IPCO está generando un cash flow con el petróleo a 100 brutal. Está generando pues un 20%, depende, ahora que ha subido un poquito más, entre el 20 y el 30% de free cash flow ha estado generando estos últimos meses. Y está recomprando acciones como locos. Cuando el mercado cambie de sentimiento y empiece a valorar estas empresas a múltiplos adecuados, quizá IPCO pues ha quitado el 20%, bueno, espero que no tarde tanto, pero ha quitado el 10% de las acciones en circulación, o el 20%. Y cuando veamos esta revalorización se va a hacer con un montón de acciones fuera de circulación, o sea, con menos acciones en circulación. Y eso va a ser bastante positivo para los accionistas. Vemos revalorizaciones bastante más potentes. Además de que con estas recompras podemos amortiguar la caída de las acciones y no perder el capital de una forma tan bestia. Además, si todavía les sobra dinero, pueden hacer adquisiciones de activos muy buenos que a lo mejor no están generando
Cashflow, que todavía les quedan años para desarrollar, pero que en un futuro pueden ser activos muy buenos y que han caído con mucha fuerza, y pueden adquirir estos activos a muy buenos precios. Por ejemplo, ahora mismo empresas que me gustan mucho, aparte de IPCO, pues Quistos, me encanta, amplié la semana pasada en Quistos y ya llevamos un 15%, ya tenía Quistos en cartera, pero se me fue un poquito de las manos y tripliqué o casi cuatripliqué mi posición y ya llevamos un 15% desde entonces, que lo publiqué en Twitter a 460-70 peniques y ya vamos por 515 en una semana, porque el tema del gas en Europa se está poniendo feo y yo creo que se va a seguir poniendo más feo y de cara al invierno, pues es importante tener este tipo de empresas en cartera. Adriatic Metals, una empresa que sabéis que tengo en cartera y que me gusta. ¿Por qué creo que es una empresa a mantener? Es una empresa con un proyecto top en Bosnia, otros proyectos en Serbia muy interesantes, cotizando a múltiplos muy bajos del 0,3 Net Present Value y que está a un año de producir. Además, está financiada, no de financiarse, y está conteniendo los costes de la inflación para la construcción del proyecto. Es un no-brainer para mí. Orezon, otra empresa que tengo, está a 2-3 meses de producir y está todo pagado y va a empezar a producir, cotiza a unos precios bastante aceptables. Pues otro no-brainer. IPCO, ya la he comentado, etcétera. Este tipo de empresas. Una que me preguntaste por el estaño, Alphamint. Alphamint tiene un activo, buah, que es una pasada. Lo malo es que está en el Congo, en la República Democrática, República Bananera del Congo. Pero es un activo irreplicable. O sea, es un activo muy bueno y la empresa ya ha caído un 50%. O sea, hacerse con ese tipo de activos en estos momentos yo creo que es lo más inteligente que se puede hacer. Genera cash flow, tiene un montón de caja. O sea, son empresas con muy buenas perspectivas de cara al futuro y que pueden aguantar el chaparrón de una depresión económica durante varios años sin entrar en impagos ni nada por el estilo. O sea, son muy buenas empresas. Empresas que me he deshecho que he echado de la cartera. Por ejemplo, Abra Silver. Abra Silver me encanta. O Go Gold. Pero son proyectos grandes, bastante especulativos, pero que no tienen un plan todavía para entrar a producir. O sea, van a seguir aumentando el resource, pero no hay un plan definido para entrar a producir y todavía faltarían años para que lo pudiesen hacer. Pues sigo reduciendo posiciones a esas empresas porque sé que las condiciones económicas que estamos actualmente, pues esas son las primeras empresas que van a ser golpeadas y van a caer, porque no generan nada tangible. Bueno, Go Gold genera un poquito con Parral, pero que es un activo, pero no es significativo. Entonces, este tipo de empresas son las que hay que reducir o hay que quitar de cartera, a no ser que se pongan a precios de derribo, que entonces, oye, vamos a comprarlas, podemos aguantar una pérdida, pero en caso de que esto rebote nos vamos a forrar. También este tipo de estrategia depende del precio y de cada momento de este ciclo, ¿no? Pero bueno, más o menos serían un par de pinceladas que quería hacer sobre los que me habéis preguntado cómo estoy gestionando mi cartera actualmente. Y bueno, de momento no estamos nada mal, 13% positivo en lo que va de año, en comparación con Standard & Poor's, menos 15, menos 16, bastante contento. Así que bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejad un buen like si os gusta este contenido para que siga colgando más vídeos, comentar vuestra estrategia y qué os parece lo que os he compartido hoy. Así que bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!